Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio, al repaso informativo, pendientes de la actualidad, mirando a la última hora, pendientes del conflicto en Oriente Medio, de las últimas advertencias por parte de Irán, del no a Israel, del no a Netanyahu. El Gabinete de Seguridad no le da permiso para decidir cuándo podrá atacar a Irán. Pendientes también del papel de Estados Unidos, desplegando más sistemas de defensas antimisiles, y en el conflicto en Ucrania, todos pendientes de Corea del Norte y advertencias por parte de la OTAN, Rusia negando estas informaciones y sobre todo advertencias por parte de Volodymyr Zelensky. También les contaremos lo que está ocurriendo en Moldavia con este referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea que está creando aún más división en el país. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos hablando de Irán. Les contamos que ha escrito al organismo de control nuclear de la ONU para quejarse de las amenazas de Israel contra sus instalaciones nucleares. Es lo que decía este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en una conferencia de prensa semanal. Israel ha prometido atacar a Irán en represalia por una serie de misiles iraníes lanzados el 1 de octubre, lo que ha provocado especulaciones generalizadas de que las instalaciones nucleares de Irán podrían estar entre los objetivos de Israel. Dicen que las amenazas de atacar instalaciones nucleares van en contra de las resoluciones de la ONU y que son condenadas. Añade Irán que ha enviado una carta a este respecto al organismo de control nuclear de la ONU. Es lo que apuntaba Baghei en una conferencia de prensa televisada. Además, también les contamos que Irán, precisamente la operación que llevó a cabo en dos etapas, el 1 de octubre, que involucró, como saben, 200 misiles y, según fuentes iraníes, destruyó al menos 3 aviones israelíes F-35. En el ataque se utilizaron misiles como Ahmad, Kader, Kaibar, Sekan y el Fatah 1. Según se informan, las imágenes satelitales muestran daños en las instalaciones. Irán afirma, por su parte, que la operación logró una tasa del éxito del 90%. Israel no ha confirmado la magnitud de los daños y la verificación independiente sigue siendo muy limitada. Precisamente mirando a Irán, les contamos que los ejercicios navales organizados precisamente por parte de Irán con la participación de Rusia y Omán y observados por otros 9 países comenzaron este sábado en el Océano Índico. Es lo que apunta la televisión estatal de Irán. Los ejercicios denominados IMEX 2024 tienen como objetivo impulsar la seguridad colectiva en la región, ampliar la cooperación multilateral y mostrar la buena voluntad y las capacidades para salvaguardar la paz, la amistad y la seguridad marítima. Es lo que indicaba la cadena de televisión en inglés Press TV. Los participantes practicarán tácticas para garantizar la seguridad del comercio marítimo internacional, proteger las rutas marítimas, mejorar las medidas humanitarias e intercambiar información sobre operaciones de rescate y socorro. Los ejercicios coinciden con el aumento de las tensiones en la región, mientras continúa la guerra de Israel contra Hamas en Gaza, los hutíes de Yemen o también contra Hezbollah, tomando también en este caso represalias por los ataques. Mirando a Israel, les contamos que el Gabinete de Seguridad de 6 horas de anoche no dio al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa Yoav Gallant la autoridad para decidir el momento de un ataque contra Irán, tal y como se esperaba. Es lo que está informando en los últimos minutos Yediot Aharonot. Ambos quieren dar la luz verde a la respuesta de Israel al ataque con misiles balísticos de Irán en el último minuto, como fue el caso en el ataque que mató al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Según Yediot, los ministros expresaron su frustración por la aparente débil respuesta al ataque con aviones no tripulados a la casa de Netanyahu este fin de semana, que según creen fue aprobado por Irán. Los miembros de los servicios de seguridad respondieron que solo ejecutan las directivas de la cúpula política. Además, les contamos que Israel ha presentado a Estados Unidos sus demandas para poner fin a la guerra en Líbano. Según informa Axios, los de Netanyahu habrían trasladado la semana pasada a Estados Unidos un documento con sus condiciones para una solución diplomática para poner fin a la guerra en el país vecino del norte, citando a 2 funcionarios estadounidenses y 2 israelíes. Israel, por su parte, ha exigido que se le permita a sus fuerzas participar en una aplicación activa para asegurarse de que Hezbollah no se rearme ni reconstruya su infraestructura militar cerca de la frontera. Israel también ha exigido que su fuerza aérea tenga libertad de operación en el espacio aéreo libanés. Según un funcionario de Estados Unidos, Axios dice que es muy poco probable que el Líbano y la comunidad internacional acepten las condiciones de Israel. También ponemos el foco en nuevos ataques en Beirut. Cientos de residentes han huido de sus hogares esta noche del domingo tras escucharse múltiples explosiones en toda la capital libanesa, mientras Israel se preparaba para atacar sitios vinculados a las operaciones financieras del grupo libanés y pedía a la gente que abandonara esas zonas inmediatamente. No se ha informado de manera inmediata sobre las causas de las explosiones y de detalles sobre las víctimas. Multitudes en pánico congestionaron las calles y provocaron atascos en algunas partes de Beirut mientras intentaban llegar a barrios que se consideraban más seguros.
un portavoz militar de Israel, había anunciado anteriormente en una declaración publicada en X que comenzarán a atacar la infraestructura perteneciente a la asociación Hezbollah. Decía directamente, apártese de ella inmediatamente. Según Estados Unidos, esto es utilizado para administrar sus finanzas. Tendría más de 30 sucursales en todo el Líbano, incluidas 15 en zonas densamente pobladas del centro de Beirut y sus suburbios. Precisamente Israel, que asegura haber alcanzado el cuartel general de los servicios de inteligencia de Hezbollah en sus últimos ataques contra Beirut, la capital libanesa, este domingo, mientras que las autoridades de Gaza han informado de que los equipos de rescate siguen recuperando personas de entre los escombros tras un ataque israelí que causó decenas de muertos. Al menos 87 personas murieron o desaparecieron tras el ataque aéreo sobre Beit Lahiyah, en el norte de Gaza, a última hora de este sábado, es lo que apuntaba el Ministerio de Sanidad del territorio palestino, una de las cifras más elevadas de víctimas mortales de un solo ataque en meses. Israel ha señalado que está investigando los informes sobre el incidente. Un ataque ha supuesto la intensificación de las ofensivas de Israel contra Hamas en Gaza y contra Hezbollah, días después de que el asesinato del líder de Hamas, Yahya Sinwar, suscitara esperanzas de que se abrieran negociaciones para un alto el fuego que pusiera fin a más de un año de conflicto. Ante la proximidad de las elecciones en Estados Unidos, funcionarios diplomáticos y otras fuentes de la región afirman que Israel pretende, mediante operaciones militares, intentar blindar sus fronteras y asegurarse de que sus rivales no puedan reagruparse. Además, les contamos que las Fuerzas Armadas de Israel han detectado durante la jornada del domingo al menos 170 cohetes lanzados desde territorio libanés, concretamente sobre las regiones del norte del país. No hay daños personales. Los últimos lanzamientos son 5 cohetes detectados sobre la Alta Galilea y otros 5 más detectados sobre la llanura de Esdrelón. Algunos de los proyectiles han sido interceptados y los demás han caído en zonas abiertas sin que haya que lamentar heridos. Este mismo domingo, las Fuerzas Armadas israelíes han bombardeado una lanzadera de cohetes de Hezbollah en territorio libanés, desde la que se habrían lanzado decenas de proyectiles sobre el oeste de Galilea durante la mañana. Además, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mantuvo este sábado una conversación telefónica con el expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, a quien le reiteró que los intereses de Israel priman sobre las advertencias de Estados Unidos. Decía Netanyahu, Israel tiene en cuenta las cuestiones que plantea la administración estadounidense, pero al final tomará sus decisiones en función de sus intereses nacionales. Es lo que detalla este domingo un portavoz del primer ministro israelí. Este sábado, Trump confirmó a su vez en un mitin en Pensilvania haber hablado con Netanyahu tras el fallido ataque con un dron atribuido a Hezbollah contra la segunda residencia del mandatario israelí en la localidad de Cesarea, en el centro de Israel. Y precisamente hablando de Estados Unidos, les contamos que el sistema de defensa antimisiles enviado por Estados Unidos a Israel está en funcionamiento y listo para usarse cuando sea necesario. Es lo que ha dicho este lunes el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, en declaraciones que recoge la CNN. Dice literalmente, tenemos la capacidad de ponerlo en funcionamiento muy rápidamente. Es lo que apuntaba Austin sobre el sistema de defensa antimisiles denominado THAAD a los periodistas que viajaban con él a Kiev, donde hoy, por cierto, comienza una visita oficial. Sus declaraciones se producen mientras Israel se prepara para responder al ataque con misiles que el pasado 1 de octubre lanzó Irán y que podría provocar una contrarrespuesta de Teherán y también de sus aliados. Ponemos el foco también en Corea del Sur, que ha convocado este lunes al embajador ruso en Seúl para denunciar la decisión de Pyongyang de enviar a miles de soldados en apoyo a Moscú en su guerra en Ucrania. Pidió su retirada inmediata, es lo que informa AFP. Unos 1.500 soldados de las fuerzas especiales norcoreanas estarían ya en Rusia para aclimatarse y serán desplegadas pronto en el frente, es lo que declaraba este viernes la agencia de inteligencia surcoreana, que cree que se enviarán hasta 12.000 militares en total. El viceministro surcoreano de Relaciones Exteriores, Kim Jong-un, expresó las graves preocupaciones de Seúl sobre el envío reciente de tropas norcoreanas a Rusia. Pidió la retirada inmediata y el cese de la cooperación en este ámbito. Es lo que declaró su ministerio en un comunicado. El viceministro declaró al embajador ruso en Corea del Sur que suministrar armas y tropas a Rusia por parte de Pyongyang constituye una amenaza importante para la seguridad no solo de Corea del Sur, sino también para la comunidad internacional. También hablaba sobre esta cuestión el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado este lunes, tras un contacto telefónico con el presidente de Corea del Sur, que el envío de tropas por parte de Corea del Norte para combatir en Ucrania del lado del ejército ruso supondría una escalada significativa, después de que en los últimos días tanto Ucrania como Corea del Sur hayan denunciado la presencia de tropas norcoreanas en Rusia que estarían listas para combatir el escenario ucraniano. La OTAN sigue sin confirmar este extremo, pero sí ha mandado un aviso a Pyongyang de que el paso supondría una escalada
en el conflicto. Decía que el envío de tropas de Corea del Norte para luchar junto a Rusia en Ucrania supondría una escalada significativa, es lo que afirma el líder de la OTAN en un mensaje en redes sociales tras hablar con Yoon. Precisamente el embajador ruso en Corea del Sur ha dicho este lunes que la cooperación de Rusia con Corea del Norte no va en contra de los intereses de Corea del Sur. Zinoviev fue convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur después de que los servicios de inteligencia sugirieran que Corea del Norte está enviando 12.000 soldados para luchar del lado de Rusia contra Ucrania. El primer viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur dijo que el acontecimiento es una seria amenaza para la seguridad no solo de su país, sino también de la comunidad internacional y que viola el derecho internacional. Según la embajada rusa en Seúl, Zinoviev afirmó que Rusia y Corea del Sur tienen posiciones opuestas sobre la causa de las tensiones en la península de Corea. También insistió en que la cooperación entre Rusia y Corea del Norte se enmarca en el derecho internacional. Los dos países concluyeron recientemente un tratado estratégico que incluye la opción de una asociación en materia de seguridad. Y precisamente mirando a Rusia les contamos que lanzó durante la pasada noche un nuevo ataque masivo con drones contra Ucrania, en el que utilizó hasta 116 drones kamikaze iraníes Shahid y de otros tipos, de los que 59 fueron derribados por las defensas aéreas de Ucrania y otros 45 perdieron el rumbo debido a las medidas de guerra radioelectrónicas adoptadas por el ejército ucraniano. Según el parte de este lunes de la Fuerza Aérea Ucraniana, los drones derribados fueron interceptados sobre el territorio de las regiones ucranianas de Odessa, Mykolaiv y Gerson, Vinnytsia y Melnitsky, Kiev y Chernihiv, Kirovolgrad, Sitomir, Cherkasy y Poltava y también en Sumy. En el noreste, algunos de los drones que no fueron derribados ni neutralizados con interferencias impactaron en infraestructuras civiles, según explicaba la Fuerza Aérea de Ucrania. Les contamos también que Rusia ha cifrado las bajas ucranianas en la región rusa de Kursk en más de 25.000 personas. Asegura que continúa la contraofensiva para expulsar al enemigo del territorio ocupado. Según el parte castrense, en un día las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron a más de 310 hombres y 9 vehículos blindados. La nota agrega que en total, durante los combates en el frente de Kursk, el enemigo perdió más de 25.050 militares. Defensa señaló que las unidades de la agrupación norte continúan las acciones ofensivas en Kursk para expulsar al enemigo y golpearon las concentraciones de tropas ucranianas en 11 localidades durante la jornada pasada. Hablamos ahora de Ucrania, que asegura haber alcanzado una planta de armamento rusa en Dersinsk, en la región de Nizhny Novgorod, unos 900 kilómetros de las líneas del frente, es lo que informa el Estado Mayor del Ejército. El ataque habría sido llevado a cabo con aviones no tripulados y bajo la supervisión del Servicio de Seguridad de Ucrania, la Dirección de Inteligencia y las Fuerzas de Operaciones Especiales. Rusia todavía no se ha pronunciado sobre este bombardeo, pero sí que han confirmado un ataque con drones en la región, comprendido por 100 vehículos aéreos no tripulados durante la noche. El gobernador de la región ha señalado en Telegram que el ataque había sido repelido y que 4 bomberos recibieron heridas leves por los escombros. Además, el Estado Mayor ucraniano ha informado también de ataques nocturnos contra la base aérea militar Lipetsk-2, en la región occidental rusa de Lipetsk, para atacar depósitos de municiones, lugares de almacenamiento de combustible y equipo de aviación. Pendientes también de referéndum en Moldavia en una semana marcada por la cumbre de los BRICS. Hacemos una pausa de 2 minutos, les contamos todo enseguida. Negocios Televisión. Pensamos que la economía mundial no se encamina hacia una recesión inminente y vemos señales de que nos encontramos más ante una rotación que ante un desplome. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en este cuarto trimestre del 2024. En primer lugar, los datos de los últimos meses indican que la inflación por fin se ha controlado en su mayor parte y que los riesgos de esta inflación del año pasado se han aplacado. En segundo lugar, vemos que la dirección está clara. Nos encaminamos hacia un ciclo de nuevos estímulos monetarios y públicos que tratarán de amortiguar los posibles baches de la economía. En este entorno, pensamos que los valores de mediana capitalización de Estados Unidos y la deuda pública de los mercados emergentes son 2 de las áreas que registrarán un buen comportamiento. Y por último,
Creemos que nos encontramos en la fase media final del ciclo y que, pese a la gran incógnita que supone la complejidad de los riesgos geopolíticos, lo más probable es que nos dirijamos hacia un aterrizaje suave. Y seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, como les decíamos, con el foco puesto en la cumbre de los BRICS. Se espera en los próximos minutos la recepción por parte del presidente ruso, Vladimir Putin. Va a recibir al presidente de los Emiratos Árabes Unidos, al jeque Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, para conversar en Moscú antes de la cumbre de los BRICS, que como saben comienza mañana y que vamos a seguir en exclusiva en Negocios Televisión, programación especial. Ven ustedes al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ante este momento que esperamos, como decimos, en los próximos minutos, la recepción del presidente ruso al líder de los Emiratos Árabes Unidos. Y hablamos también de Moldavia. Les contamos que el referéndum organizado en Moldavia sobre la inclusión en la Constitución del objetivo de pertenencia a la Unión Europea dio resultados muy ajustados. Es lo que muestran los resultados casi definitivos publicados a primera hora de la mañana del lunes por la Comisión Electoral. El no dominó la carrera durante mucho tiempo, pero el recuento de los votos de la diáspora parece haber permitido invertir la tendencia en el último minuto. Después de contar más del 98% de los votos, el sí quedó ligeramente por delante con el 50,03% de los sufragios. En su primera reacción oficial, la jefa de Estado, Maia Sandu, denunció un ataque sin precedentes a la democracia. Prometió no ceder ante grupos criminales, actuando en concierto con fuerzas extranjeras hostiles a sus intereses nacionales. Decía Sandu que atacaron a su país con decenas de millones de euros, mentiras y propaganda para atrapar a su país en la incertidumbre y la inestabilidad. Al mismo tiempo, el candidato de 52 años quedó primero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 38% de los votos. El 3 de noviembre se va a enfrentar a Alexander Stoyanoglu, es fiscal de 57 años, apoyado por los socialistas, que obtuvo mejores resultados de lo esperado con casi el 29% de los votos. Las elecciones de Moldavia no fueron libres y los resultados mostraron un aumento difícil de explicar de los votos para la presidenta Maia Sandu y la Unión Europea. Es la primera reacción por parte de Rusia, por parte del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Precisamente miramos a la reacción de Rusia ante la votación en Moldavia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha criticado las elecciones y el referéndum de este lunes, añadiendo que los resultados mostraron un aumento de votos difícil de explicar a favor de la presidenta Maia Sandu y de la Unión Europea. Decía, lo que vemos es un ritmo mecánicamente difícil de explicar, de aumento de votos a favor de Sandu y a favor de aquellos participantes del referéndum que favorecieron una orientación hacia la Unión Europea. Anteriormente, el país anunció que el referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea había sido aprobado por un estrecho margen, un 50,2% de los votantes a favor. Mientras tanto, las elecciones presidenciales celebradas simultáneamente dieron a Sandu, del Partido Liberal, Nacional, Acción y Justicia, el 41,86% de los votos. Además, esta semana, como les mostrábamos hace escasos minutos, el foco está puesto en la cumbre de los BRICS, este grupo liderado por Rusia y por China, que va a estudiar el ingreso de 15 países a su agrupación en calidad de socios. Es lo que revela hoy el asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Usakov. Dice que los líderes van a decidir qué grupo de países podría incluirse en la categoría de Estados socios. Actualmente se están considerando hasta 15, es lo que apuntaba a la agencia TASS al comentar la agenda de los dirigentes de los BRICS durante la cumbre en la ciudad rusa de Kazán esta semana. Explicaba que los socios serán elegidos de acuerdo con varios criterios, en particular por su influencia en asuntos regionales e internacionales. Previamente, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que una treintena de países habían expresado su interés en participar, en sumarse a los BRICS de una manera o de otra.
Y hablamos también de Elon Musk, que se ha embarcado en una gira de discursos en Pensilvania para impulsar el registro de votantes en su apoyo a Trump. En el marco de esa cruzada ha anunciado que va a regalar $1 millón diarios hasta el día de las elecciones a los votantes registrados en los estados indecisos que firmen su petición America PAC, un esfuerzo por llevar a sus seguidores en los estados indecisos a las urnas. Durante un evento de America PAC, decía, en este caso en Pensilvania, que el dinero del premio está disponible hasta el 5 de noviembre. Tras lanzar el anuncio, llamaba al primer afortunado, un hombre llamado John Dreher, de quien dijo que era uno de los firmantes de la petición presentes. Le entregó un cheque gigante. Y miramos también a China para contarles que ha recortado los tipos de interés de referencia tal y como se anticipó en la fijación mensual del lunes, tras haber ido existiendo las rebajas de otras referencias de política el mes pasado como parte de un paquete de medidas de estímulo para revivir la economía. La tasa preferencial de préstamos a un año se redujo a 25 puntos básicos hasta el 3,10% desde el 3,35%, mientras que la LPR a 5 años se redujo por el mismo margen, 3,6% desde los 3,85% anteriores. Los tipos de interés de los préstamos se redujeron por última vez en julio. El gobernador del Banco Popular de China dijo en un foro financiero la semana pasada que las tasas de préstamo disminuirían entre 20 y 25 puntos básicos el 21 de octubre. El 24 de septiembre el Banco Popular de China anunció recortes al coeficiente de reservas obligatorias de los bancos en 50 puntos básicos y a la tasa de referencia de recompra inversa a 7 días en 20 puntos básicos, iniciando de esta forma el estímulo más agresivo desde la pandemia, que incluye medidas para apoyar al debilitado sector inmobiliario e impulsar el consumo. También, fijándonos en la primera sesión en Wall Street, les contamos que tanto el S&P como el Dow Jones alcanzaron nuevos máximos históricos este viernes. Se anotaban 6 semanas consecutivas de ganancias. El índice de referencia del mercado cerraba en 5.864 puntos. El Nasdaq, impulsado por el repunte de Netflix, subió un 0,63% hasta los 18.489 puntos. El gigante del streaming subió un 11% este viernes tras superar las estimaciones de beneficios e ingresos de Wall Street en el tercer trimestre, al tiempo que informaba de un aumento del 35% en el número de miembros de nivel de anuncios con respecto al periodo de 3 meses anterior. Procter & Gamble también registró unos beneficios mejores de lo previsto, aunque sus ingresos no alcanzaron las estimaciones. Además, los resultados empresariales serán los grandes protagonistas de esta semana, en la que veremos dar el pistoletazo de salida a la campaña en España. Bankinter, Anagas, Iberdrola en Europa, Deutsche Bank, Volvo, Orange, Barclays y en Wall Street estaremos pendientes de Tesla, de Coca-Cola, de Boeing o de General Motors, entre otros. En clave macroeconómica, especial relevancia tendrán el libro Base de la FED, los PMIs compuestos que se den a conocer a ambos lados del Atlántico, la confianza del consumidor de la zona euro y el índice IFO de confianza empresarial de Alemania. Asimismo, en la región Asia-Pacífico, el foco se situará en la tasa de préstamo preferencial de China. Precisamente pendientes de todas las claves económicas de esta semana, hacemos una pausa y enseguida volvemos con Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva. Antes, una pausa, antes un consejo de la mano de Oliva Nova.